Hoy, el reverendo Oscar Galdona estará predicándonos el mensaje titulado La posición bíblica de la mujer en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo mientras el culto comienza. Vamos a cantar pues el corito, solo creer todos. Solo sus Biblias conmigo ahora en 1 Corintios, el capítulo 14. Vamos a leer en dos lugares. También puede apuntar allí 1 Timoteo 2. Rápidamente ahora, 1 Corintios, el capítulo 14. Voy a comenzar leyendo desde el verso 34 en adelante. Dice así, 1 Corintios 14, 34 en adelante. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. ¿Qué? ¿Ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O a vosotros solos ha llegado? Si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Pasemos ahora a 1 de Timoteo, el capítulo 2. Me imagino que ustedes al estar oyendo esta lectura ya saben por dónde vengo esta mañana. 1 Timoteo, el capítulo 2, versos 9 en adelante. Dice así: Asimismo también las mujeres, ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, u oro, o perlas, o vestidos costosos, sino de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio
con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado el primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Empero se salvará, engendrando hijos, si permaneciera en la fe, revelación, y caridad y santidad con modestia. El Señor bendiga su palabra. Vamos a inclinar nuestras cabezas para orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ella vive y permanece para siempre. Está allí desde el principio y ella no puede cambiar. Los que se dejan gobernar por tu palabra, obedeciéndola, reciben la bendición que tú has prometido. Los que se rebelan contra ella reciben tus juicios. Te damos gracias en esta hora, porque tú nos has ayudado a ponernos al lado de tu palabra. No hubiera sido posible hacerlo por nosotros mismos, pero gracias porque tú así nos predestinaste, nos elegisteis desde el principio en tu conocimiento anticipado para ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que en esta obediencia el mundo pueda ver en tu pueblo cartas leídas, epístolas vivas de obediencia a tu palabra. Padre, en esta hora, mira la porción que hemos leído y tú sabes los pensamientos y las anotaciones que hemos hecho. Queremos que nos ayudes para que nos guardes dentro del marco de tu palabra. Tú sabes, Señor, que el tema de la mujer es el tema más debatido, más pisoteado en tu palabra, en el día de hoy por el mundo y aún por los religiosos. Pero te rogamos que en esta mañana tú nos ayudes para que podamos decir exactamente lo que tu palabra dice. Y si alguna vida ha de ser salva o venir al conocimiento de tu verdad por la verdad que decimos, tú recibas la gloria y la alabanza. Haz que tu pueblo que ya conoce la verdad entienda que tú mismo eres el que ha dicho: aunque vosotros la sepáis, otra vez se la volvemos a decir. Así que, Padre nuestro, que en este día y en esta hora, mira, tu palabra está abierta delante de nosotros, nuestros oídos sean ungidos, nuestros corazones abiertos, y tú nos concedas en la responsabilidad de darla palabra en el abrir de nuestra boca con confianza, para hacer notorio este misterio ahora mismo. Ayúdanos pues, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Dicen amén, hermanos? Pueden sentarse. Como dije durante la semana, especialmente creo que fue el viernes, cuando me preparaba para venir acá a la luz de tanta averiguación y exigencia de parte de hermanas sobre qué deben hacer ante la situación política del país hoy, estando allá atrás meditando en el repaso, vino a mí una serie de pensamientos y Dios permitió que las escribiera. Y ahora me doy cuenta pues que Dios quería que yo para hoy trajera un mensaje que se titula La posición de la mujer. Por supuesto, todos los hermanos y hermanas ya conocen la inmensa mayoría de las cosas que voy a decir. Pero por este sentir del Señor, voy a procurar poner en este solo mensaje y grabarlo para las iglesias y los hermanos donde quiera, todo lo que pueda en relación con este tema. Lo hacemos pues en la confianza de que debe ayudarnos de una vez para siempre a acabar con este asunto de la posición de la mujer en la iglesia, en el hogar, en la vida pública, en todo. ¿Cuánto me entienden? Quisiera comenzar diciendo que la sociedad y las naciones generalmente se encuentran en abierta oposición a la Escritura. No solo ahora,
sino esto es un asunto de muchísimos siglos atrás. Creo que esa es la razón de muchos juicios de parte de Dios en las diferentes edades, por causa de la manera como los pueblos llegan a olvidarse de Dios y a olvidarse de su palabra. Y cuando afirman que creen en Dios por esa jactancia humana, porque toman el nombre de Dios para acá y para acá, se hallan en completa oposición a su palabra. Esto decimos por su ignorancia de lo que ella encierra, de lo que la palabra tiene. ¿Cómo puede una persona decir que cree en Dios y que le obedece a Dios cuando ni siquiera lee las leyes de Dios? Es imposible. Y por supuesto también por su incapacidad para obedecer. Un hombre normal, corriente, no puede obedecer a Dios porque él se va a proponer hacerlo. Es incapaz, su naturaleza es una naturaleza depravada, hecha conforme a la condición del mundo. Si Dios no pone de su simiente, de su palabra, de su gracia, de su amor y de su perdón en una vida, esa vida jamás puede obedecer a Dios. Amén. Haga todos los esfuerzos que pueda. Y en algunas cosas le vemos hacer así, parece que está haciendo algo muy bueno. Y entonces por ignorancia hace algo por allá peor que nunca. Pregúntenle a los líderes religiosos y a los políticos hoy si creen que están haciéndole bien a Dios y le dirán que sí. Y usted puede tomar que el 90% de sus vidas en el hogar, en la sociedad, en la nación está contrariando la palabra. ¿Por qué lo hacen? Primero por la ignorancia de la Escritura y segundo por su naturaleza, que por ley es desobediente, es carnal, es antagónica a la palabra del Señor. Amén. Eso por supuesto ha dado lugar a tantas cosas contrarias en la vida de la sociedad, que la sociedad amparada por muchos otros cuerpos creen que hacen bien. Y en cuanto a la mujer, es uno de los más grandes males, del cual, entre paréntesis, es la razón de los grandes juicios de Dios a través de toda la historia. Amén. Usted mira, por ejemplo, hacia atrás y ve el diluvio, y la única razón del diluvio fue por causa de la mujer, porque la mujer se dio a su libre albedrío, y los hombres entonces, tomando ocasión, hicieron lo que hicieron, y Dios tuvo que traer el diluvio, y dijo: toda carne se me ha corrompido en mi presencia. Me pongo a pensar que el Señor dijo que el mundo estaría como esos días y como los días de Sodoma, lo que significa que si Dios mira para abajo, si usted y yo pasando por esta calle vemos tanta inmoralidad que choca contra la sana decencia, cuánto más Dios, que tiene sus ojos más limpios que todos nosotros puestos juntos. Amén. Así que la mujer en su estado natural, apoyado por la sociedad, por los políticos, por el gobierno, están haciendo cosas desastrosas en el mundo hoy. Y ya la sociedad ha comenzado a recogerlo. Ya los padres y las madres no tienen el control sobre sus hijas. Amén. Y ya no pueden. Si hubo alguna madre en el pasado de esas viejas que podrían hoy llamar como la quieran llamar, que antes era incapaz de poder vestirse o imaginarse que esta generación pudiera vestirse así, ya el control se ha perdido y ya no hay quien pare a las niñas y a las mismas mujeres ya de edad vistiéndose tan inmoral, con los vestidos por arriba de la rodilla, tan escandalosamente como se ven aún en las calles de aquí. Sin duda que esto va a terminar desastrosamente. Quiéranlo o no lo quieran, crean o no lo crean, ignórenlo, lo que sean, eso tiene que suceder, porque la palabra del Señor no puede ser pisoteada. Y como un gran hombre dijo, si Dios perdona a esta generación pecadora, adulterina, inmoral, sucia, tendrá que levantar a Sodoma y Gomorra y decirle: mire, Sodoma y Gomorra, yo pido disculpas porque ustedes fueron malos, pero esta gente es peor. Amén. Si la perdona esta edad, tendrá que levantar a Sodoma y Gomorra y pedirle disculpas, porque Sodoma y Gomorra no es más que el reflejo de una sola ciudad, o de algunas más, comparado con el mundo entero. Amén. Esto es lo que nos ha movido a traer el tema de hoy, el lugar de la mujer.
por supuesto, basado en la Biblia. Esto nos va a hacer que vayamos al principio. Y si usted tiene sus Biblias ahí abiertas, ténganlas por ahí en el capítulo 1 y 2 y 3 y 4 y 5 del Génesis, esas primeras páginas allí. Porque vamos a referirnos a una y al otro y a las dos porciones que ya leímos en 1 Corintios 14 y en 1 Timoteo 2. Ténganlas por ahí porque yo quiero que ustedes lean conmigo. Queremos usar la palabra como la base para saber que lo que Dios dice, eso es lo que nosotros estamos llamados a obedecer. Amén. En el principio, Dios nos da el origen y el principio de la creación, tanto de los animales como del hombre. Todo animal que vemos hoy estuvo en el principio, siempre y cuando, por supuesto, los hombres no la hayan mezclado. La mula, por ejemplo, es producto del hombre, mezclando el caballo o la yegua con un burro, y eso, por supuesto, eso no estaba allá. Y por eso es que la mula, por más que la puede usted usar para lo que sea, ella nunca podrá tener hijos, ni el mulo tampoco. Así que nos damos cuenta que eso no estaba. Pero todos los demás animales, el burro, el caballo, los animales de pura sangre que no han sido mezclados, esos animales estuvieron en el principio, como también las aves y los peces y todo. Y ellos, aún después de la caída de Adán y de Eva, ellos se han multiplicado conforme a la elección que el hombre y la mujer tomaron, siendo que el hombre y la mujer se iban a enseñorear de todos los peces. Así que el señorío que el hombre o que Dios le dio al hombre y a la mujer en el principio, ese señorío pasó sobre todos los animales. Y la manera como los hombres y las mujeres se habían de comportar, esa misma influencia había de permanecer en los animales. Ahora, Dios en el principio creó macho y hembra de cada uno. No crió dos machos de uno ni dos hembras de uno. Hizo un macho y una hembra de toda especie que podemos ver. Pero en el caso del hombre, el principio del hombre o el principio de la creación del hombre fue distinto. Y a esto es que yo quiero que usted vea. ¿Ve? A la luz de la Escritura, ahora abra conmigo en Génesis 1, 27. Y usted va a ver aquí lo que hizo Dios cuando creó al hombre. Dese cuenta ahora cómo en el versículo 27 del capítulo 1 del Génesis dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió. Varón y hembra los crió. Ahora, esta es la creación espiritual del hombre a la imagen de Dios. ¿Te entiende? Que el hombre en lo físico no es la imagen de Dios, porque Dios no tiene nariz y ojos y cejas como nosotros. Dios es espíritu. Amén. Así que lo primero que hizo Dios fue crear un ser espiritual, al hombre. Creó al hombre un ser espiritual. En la naturaleza espiritual del hombre habían la naturaleza masculina y femenina. O sea, la inclinación femenina y masculina en un solo hombre. Ahora, usted sabe que la Escritura dice: Dios es espíritu. Si Dios es espíritu y el hombre fue hecho a la imagen de Dios, el hombre en su imagen es un ser espiritual como Dios lo es. Amén. Aquí el hombre pues tiene su doble naturaleza. Dice: varón y hembra los crió. Entonces, por eso hallamos que los dos en uno, Dios a los dos en uno les da un solo nombre. Dese cuenta ahora, busque Génesis 5, para que se dé cuenta que Dios, aun cuando crea la doble naturaleza en el hombre, sin embargo Dios considera a los dos como uno, porque le da un solo nombre al hombre.
Los demás nombres que la mujer llega a tener después no son dados por Dios, son dados por el hombre en la capacidad que Dios le dio para ponerle nombre, como veremos, no solamente a la mujer, sino a todas las aves. Entonces el nombre de Adán es puesto por Dios. Ahora fíjese para que vea. Yo dije allá en el versículo 27, crió Dios al hombre a su imagen. A la imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Ahora fíjese Génesis 5, verso 1 y 2. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que crió Dios al hombre singular, a la semejanza de Dios lo hizo. Amén. Dios está hablando del hombre singular. El día que Dios crió al hombre, a la semejanza de Dios lo singular lo hizo. Pero ahora el verso dice, varón y hembra los crió y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. ¿Cuándo están viendo? Amén. Dios crió al hombre, pero puso en el hombre la capacidad dual de ser hombre y mujer. Amén. Pero dice, cuando Dios los crió varón y hembra, dice, llamó el nombre de ellos Adán. ¿Está claro? Esto no deja duda en una persona que está entendiendo el plan de Dios y que estaba encubierto y que ahora es cuando está siendo revelado. Entonces, Dios llamó al hombre, teniendo esa doble naturaleza, lo llamó Adán. ¿Está claro? Es después, ahora echemos para atrás un poquito en Génesis 2, ya vimos el versículo 27 de 1, crió Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. En el capítulo 2 del Génesis, en el verso 7, dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Ahora, cuando Dios hace al hombre, fíjese usted, lo hace un hombre espiritual, un ser espiritual. Ahora usted entiende que yo no soy esta carne que usted ve aquí. Sería una bobería decir que esta carne que está aquí es el hermano Galdón. Porque si eso es verdad, pues cuando yo me muera y me coman los gusanos, se acabó el hermano Galdón. Pero eso es una tontería. Quien usted está viendo aquí no es más que la casa donde yo vivo. Amén. ¿Cuántos entienden eso? Así que lo primero que hay que considerar es que el hombre no es la carne que vive, la carne no es más que la casa. ¿Está bien? Unos narizones, unos boca grandes, unos ojones y lo que sea. Eso no tiene nada que ver. La apariencia de un hombre o una mujer, usted tiene que tener cuidado si usted tiene que hablar contra un hombre o una mujer por su apariencia. Cuidado, porque lo que Dios tiene adentro es algo precioso. Amén. El que afrenta a hombre, dice la Escritura, afrenta a su hacedor, al que lo hizo. Por eso no importa el color de la piel, ni la cantidad, ni la forma, como un hombre es. Pueda que de repentinamente usted ve un hombre muy feo y se ríe, pero usted no debe reírse simplemente por necedad o por hacer escarnio a esa vida. Tiene que tener cuidado, porque pueda que lo que usted ve por fuera es justamente la trampa para que usted caiga, porque por dentro sea un santo o una santa y usted está riéndose por fuera y usted es más diablo que ella. Amén. Así que no es lo de afuera, es lo que está por dentro lo que tiene valor. Amén. Nadie se come la concha del cambur, nadie se come la concha de la naranja, le está metiendo lo de adentro porque eso es lo que es bueno. Y así es, cuando Dios mira a la gente, no mira lo de afuera. Hay gente que se equivoca en eso, aún Samuel se equivocó y cuando vio aquel hombre hermoso, hijo de aquel hombre de la tribu, dijo, aquí está el ungido de Jehová. Le dijo el Señor, te equivocaste. Tú mira lo que está por fuera, yo miro lo que está por dentro. Amén. Porque Dios mira lo que está por dentro, porque Dios lo que pone y lo que tiene verdadero valor es la vida espiritual. No con eso estamos menospreciando la carne, absolutamente, porque es parte de nosotros. Pero en lo que tiene valor es el espíritu, la vida interna. La casa no importa. Por eso es que la casa se va a caer y está hecha de bahareque. Y Dios la va a levantar para hacer una buena, para que haya perfecta armonía. Así que el hombre después que está hecho, Dios entonces resuelve
darle un cuerpo en que viva. ¿Ve usted? El verso 7 entonces que leímos del capítulo 2 del Génesis, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. La gente ignorante y que no sabe nada de la revelación cree que esta es la manera como Dios creó al hombre al principio. No, señor, lo hizo un ser espiritual. Y después lo puso en esta casa de barro en que el hombre había de vivir. ¿Cuántos entienden esto? Entonces alentó, fíjese cómo dice, alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre en alma viviente. Dios alentó, dio vida a ese cuerpo que hizo del lodo y del barro y del polvo de la tierra, lo alentó, le dio vida con el soplo de vida. Entonces el hombre llegó a ser alma viviente. ¿Cuánto lo entienden? Ahora, hay una semejanza perfecta en la manera como Dios ha permitido que nosotros, los hombres y mujeres, nazcamos hoy. La semejanza de eso está en el nacimiento de los niños que perdura hoy. Los recién nacidos son una figura perfecta de la manera como Dios hizo el hombre al principio. Que allá fue hecho por creación de Dios, como era el plan de Dios o como debiera ser, pero el hombre escogió la procreación por el sexo en vez de por la palabra. Y los dos árboles estaban en el huerto. Adán podía haber tomado el árbol de la vida, la palabra, y decirle a Eva que concibiera. Pero no lo hizo así. Entonces en ese tiempo Eva concibió de la serpiente y por eso nació Caín. Amén. Porque Eva, engañado por la serpiente, escogió el otro árbol, el árbol de la reproducción de la humanidad por el sexo, en vez de la reproducción por la palabra. Amén. Esto no es nuevo para ustedes que ya están en la revelación. Pero ahora, procurando ahora mostrar la semejanza en cuanto a la vida en el niño, cuando un niño está en el vientre de su madre, no es más que parte de la madre. Amén. Y la madre se alimenta de la yuca, de las caraotas, del arroz. ¿De dónde sale eso? De la tierra. ¿No es así? Ese alimento entra a la madre y entonces ese alimento lo toma el niño y el niño se alimenta del alimento que le da la madre y la madre se alimenta de las cosas que están en la tierra. Al fin y al cabo la madre es tierra y el niño es tierra. ¿Cuánto lo entienden? Entonces ese niño está en el vientre de su madre hasta el tiempo decretado por Dios para que nazca. Cuando el niño nace, aún no se puede decir que es un niño que tiene vida verdadera. La vida que tiene es como la vida de un órgano en la madre. Pero hasta que este niño no le entra el soplo de vida, ese niño no puede ser considerado un alma viviente. Amén. La ciencia procura explicar esto, viendo la manera como Dios puso en el nacimiento natural, lo físico, las cosas fisiológicas, de tal modo que el niño, los pulmones en el vientre de su madre no le funcionan. ¿Ve usted? Entonces todo eso lo hace a través de los órganos de la madre. Pero cuando el niño sale afuera, entonces Dios demanda que ese niño use sus pulmones para que él mismo ahora tenga su propia vida y no dependa de la vida de la madre. Amén. Entonces, científicamente, fisiológicamente, biológicamente se sabe que los pulmones del niño tienen que respirar. ¿Qué es lo que respira el niño? Aire. Amén. El Señor, hablando de la vida espiritual, dice, el viento sopla donde quiera que va y viene y tú no sabes ni a dónde va ni a dónde viene. Así es el que es nacido del Espíritu. Amén. Entonces cuando el niño hace así porque el doctor o la comadrona le echa su palmadita, el niño hace así y llora. Eso es el momento cuando el Espíritu entra a ese niño para que tenga vida. Mientras no hace eso, es un niño ahí, no sirve para nada, es un pedazo de carne y a los pocos tiempos, si no le entra esa vida, se muere. Porque si le deja de pasar oxígeno, pues ya las células del cerebro ya se pierden y ese niño se puede morir o aparentar loco después de un tiempo si es que le viene la vida. Así que dése cuenta cómo un niño al nacer, al estar en la mesa de la comadrona, en la mesa del médico, mientras no le venga el soplo de vida, no es alma viviente. Amén. Entonces la ciencia corrobora en su manera de explicar cómo el niño nace
del alimento de la madre que es de la tierra, y es Dios el que tiene potestad de la vida para darle a ese niño el soplo de vida, y cuando Dios sopla, ese niño llega a tener vida. Es la mismita manera como Dios hizo a Adán. Lo único que Adán vino por creación. Dios lo crió. No hubo intervención humana allí, porque no había hombres. Dios lo hizo y después él mismo puso en Adán el espíritu que había creado al principio. ¿Cuántos entienden? Ojalá Dios nos dé tiempo porque esta cosa se está extendiendo mucho. Amén. Tenemos entonces a Adán, un cuerpo varonil, pero en él, llamándolo Dios Adán a él, en él hay dos naturalezas. Hay hombre y hay mujer espiritual. Mientras todos los animales y Eva están creados por parejas, cada especie tiene macho y hembra separado. En el jardín había burro y burra, caballo y yegua, gallo y gallina, pato y pata, y todos estaban ahí. Pero estaba Adán solo. Amén. Ahora todo esto es fundamental porque tiene su base a raíz de a dónde vamos a llegar. Hay gente que cree que la mujer fue creada igualita como el hombre. Y la ignorancia de la escritura hace justamente que los hombres pongan a la mujer en una posición igual con la mujer, pero no es. Amén. Como lo vamos a ver ahora. El hombre fue creado primero, después Eva. ¿Cuántos entienden esto? Entonces Dios luego, que hace todos los animales macho y hembra, todas las aves macho y hembra, entonces le da un trabajo largo y arduo para Adán hacer. Busca el capítulo 2 del Génesis, versos 19 y 20. Voy a leerlo. Formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y trájolas a Adán, para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Amén. Burro es burro hoy porque Adán le puso el nombre burro. Amén. No hay salida de eso. ¿Cuántos entienden eso? Y puso Adán nombres a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo. Voy a pararme hasta ahí en ese versículo. ¿Cuánto tiempo cree usted que llevaría Adán en hacer esto? ¿Ah? Pues la Biblia no nos dice eso. Pero estaba oyendo un dato en cuanto a la cantidad de especies que existen entre animales y aves, y hay un cálculo que pasan de 500,000. Amén. Ahora saque la cuenta lo que significa que Adán, por la propiedad que tenía de Dios, hacía así, o ponía la mano así, se paraba en la mano de él el pájaro que él quería, y cuando lo veía por palabra de Dios le dice, tú te llamarás tal, lo soltaba y venía otro, o venían los animales y a cada uno, al león, al tigre, al gato, al perro, la burra, el burro, la yegua, todito le dio su nombre. ¿Cuántos días cree usted que se hubiera pasado haciendo eso? Amén. La escritura no lo dice, pero hermano, suponiendo que no hubiera 500,000, sino simplemente 100,000, ¿cuántos minutos toma usted para hacer eso? ¿Cuántos días y horas y años? Yo tengo que creer que pudo haber pasado muchos años. No lo sabemos. Lo cierto es que Dios dice, en Génesis 18, un poquito antes de eso, dice Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Ves? Nadie nota la ausencia en unos poquitos días, ¿verdad que no? Por lo cual es de creer entonces que Adán estuvo mucho tiempo solo. ¿Cuántos lo ven? Bueno, entonces detrás de la primera expresión, no es bueno que el hombre esté solo, está la segunda que sigue ahí mismo. Haréle ayuda idónea para él. Esta es una característica de Dios en la creación del hombre. Hizo al hombre en la carne solo. Varón y hembra estaban allí y llamó a varón y hembra. En una carne lo llamó Adán. ¿Lo ve usted? Lo hizo solo en la carne. Mientras las aves y los animales, todos fueron creados macho y hembra, macho y hembra, macho y hembra. Cuando Adán hubo terminado su tarea
de ponerle nombre a todos los animales y a todas las aves, es cuando Dios entonces dice en el final del verso 20, o el verso 20, puso Adán nombres a toda bestia y aves de los cielos, y a todo animal del campo. Mas para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él. Así que, con toda la belleza de los animales que usted pueda ver en un zoológico, que usted pueda ver en una fotografía, que usted pueda ver en cualquier revista, en cualquier cosa, monos y monas y de todos los animales bonitos, lindos, de plumas o de pieles, lo que sea, mansos quizás, porque en aquel tiempo eran mansos, Imagínese usted, a Adán podía agarrar el león por la cabellera y jugar con los dientes y con la boca del león y con todo, como va a ser en el milenio, amén. Sin embargo, Dios, que hace todas las cosas, dice, no hallo aquí en todo el campo una monita bonita para mi Adán. Amén. Cuando hay tantas monas por ahí por la calle, aún de esas iglesias por ahí, creen que Dios se va a casar con esas monas por ahí todas pintadas. Si Dios no halló ayuda en lo natural para Adán de entre todos los animales bonitos que hay, pues imagínense cómo será en lo espiritual. Bueno, mas para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él. Ya hemos visto en esto su figura en cuanto al segundo Adán y la elección de su novia. Así como Dios no halló una compañía para Adán físicamente entre todos los animales, sabemos que así también espiritualmente Dios no ha hallado ni podrá hallar, porque si no la figura se rompe. Dios no ha hallado ni podrá hallar entre todos los grupos religiosos y espirituales cuales sean, no podrá hallar una ayuda idónea para el segundo Adán. Amén. Ahora, Dios no escribió esto ni lo hizo escribir como un Dios que después que hizo Adán, ay hombre, pero si se me olvidó hacerle su mujercita. Voy a ver si en el campo aquí entre las que hice, como no me acuerdo, a ver si alguna de esas le sirve. Y después que miró, parece un abuelito que es olvidadizo, dijo, ay, no le hallé ayuda a Adán. Hermano, Dios no obra así. Dios permitió esas cosas escritas con un propósito específico, porque son figuras del día presente, cuando hay tantas iglesias y denominaciones que creen que son la novia y la esposa del Señor. Pero el Señor, como ayer, mira desde arriba y dice, no hay una de ellas que me sirve para que sea la novia de mi hijo. Amén. Y el hijo del Señor es el segundo Adán, igualito como el primero. Aleluya. Entonces, eso es figura exacta. Esto entonces fue hecho a propósito y en figura perfecta. Amén. Si no fue hecho a propósito y no fue hecho en figura perfecta, es porque Dios se olvidó lo que había hecho y ahora iba a recapacitar a ver si se acordaba. Y usted y yo nos tenemos que reír de eso. Amén. Porque eso jamás puede ser. Dios sabe lo que está por delante con 1.000.000 de años y lo que está por detrás por otro 1.000.000 de años. Y que no venga a acordarse en unos momentos o un tiempo de la creación lo que ha hecho, no puede ser. Así que todo esto más bien prueba que había un propósito en el plan de Dios. ¿Cuántos entienden esto? Dios en principio era solo. Los trinitarios nos dicen que en el principio habían tres en Dios, porque en el principio era el verbo. ¿Y qué es el verbo? El verbo es la palabra. Dios tenía su palabra con él desde el principio, pero nos hacen creer que por cuanto el verbo se hizo carne, entonces ya ese verbo es la segunda persona de la llamada Trinidad. Oh, hermanos, Dios es solo, porque la Escritura dice que hay un solo Dios, y si ha habido un solo Dios, ese Dios tuvo que estar solo un tiempo. Amén. Si había algo con Dios en el principio, tuvo que hacer algo que Dios hizo, porque de otra manera entonces habían otros dioses. Y esa es la doctrina politeísta o pagana de hacer de Dios tres en vez de uno, como dice la Escritura. ¿Cuánto lo entienden? Entonces Dios en el principio era solo.
Entonces, en esa misma figura, Dios creó al hombre solo. ¡Aleluya! ¿Cuántos lo ven? Dios no pudo hacer al hombre acompañado. Tenía que hacerlo solo. Uno. ¡Aleluya! Amén. Y cuando el hombre aparece, en su naturaleza tenía todo lo que Dios le puso allí. Como Dios también en su naturaleza tenía todos sus atributos. Y Dios es salvador, sanador y de todo lo que usted quiera. Pero eso no hace a Dios una doble personalidad o triple personalidad. ¿Cuánto me entienden? Entonces, Dios cuando creó al hombre lo creó solo. Así que por eso en figura creó al hombre solo. Porque así es el plan del Señor. Después, cuando Dios se quiso hacer de compañía, ¿de dónde la sacó Dios? Dios sacó esa compañía de sí mismo. Porque todo lo que Dios hizo vino por la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios es Dios mismo. Y cuando Dios creó los ángeles salieron de la creación de Dios que estaba en el poder y su boca y su palabra. Amén. No pudieron aparecer de otra parte, es imposible. Ahora mantenga eso en la mente y verá a dónde voy a llegar. Entonces, es la misma figura que hace Dios con Adán. Cuando hizo a la mujer, la compañía de Dios estaba en él mismo, así la compañía de Adán estaba en Adán mismo. ¿Cuánto lo entiende? ¿Se da cuenta usted? La compañía de Dios estaba en él tenía la potestad para hacerlo. La compañía de Adán en figura de Dios hecho solo estaba en Adán. ¡Aleluya! La mujer en la carne no había todavía aparecido en la escena. Toda la creación original estaba ya en la escena con Adán solamente. Mas la mujer no estaba en toda la creación original. Hay gente que cuando quieren enaltecer a la mujer y ponerla en el lugar que no es, se alteran cuando le decimos que la mujer no estaba en la creación original. Porque fue después que Dios crió todos los animales y crió a Adán, cuando dijo, le voy a hacer una ayuda a Adán, porque no hay en el huerto uno para él, así que la mujer no estaba por todo eso. Amén. La mujer entonces vino después. Todo eso está en el plan de Dios. Todo eso es figura de las verdades espirituales en Cristo que la gente ciega no puede ver. ¿Cuánto lo ven? Entonces, toda la creación original estaba allí en la escena con Adán. Mas la mujer no estaba en toda la creación original, porque a la altura de Génesis 2, 19, 20, la mujer todavía no aparece. ¿Me? Dice, mas para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él. Así que no existía la mujer. ¿Cuántos entienden esto? Entonces, ella no estaba en la creación original, o la primera creación. Ella fue hecha después. ¿Cómo lo vamos a ver ahora leyendo Génesis 2, 21 al 23? Después que Dios dice, haréle ayuda idónea para él, dice en el versículo 21, y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán, y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y se la trajo al hombre. ¿Se dan cuenta ustedes aquí? De la costilla de la carne que Dios sacó de Adán, hizo a la mujer. Fíjese que es diferente de cómo Dios creó los animales. Cuando creó los animales, sacó a ambos del polvo de la tierra, macho y hembra de cada especie. Cuando hace al hombre, lo hace solo. Y cuando hace la mujer para el hombre, saca a la mujer del hombre. Amén. ¿Ve usted? En el hombre entonces estaban las dos naturalezas. Y Dios llamó esas dos naturalezas con un nombre, Adán, un hombre, así lo llamó Dios. ¿Lo ve usted claro? Ahora, en esto no hay despropósito en Dios, porque Él es soberano. Nosotros estamos llamados a acatar sus designios, y es solo la ignorancia de su soberanía lo que hace que los hombres y las mujeres se rebelen contra Dios.
La revelación nos enseña estos misterios escondidos. Y la novia no solamente los ve y los entiende, sino que los acepta y los cree. Porque la novia sabe que el conocimiento de estas verdades escondidas la ilustra y la prepara en la palabra. La mujer, pues, fue hecha después. Y en su formación fue sacada totalmente de Adán. ¿Ya lo ve usted? Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido como el segundo Adán, Jesús, que durmió en la cruz. Amén. Entonces tomó una de sus costillas, como Jesús fue lanzado, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y se la trajo a Adán. Amén. Dios trajo todos los animales a Adán y le dijo, ponle nombre a todos esos animales, y le fue poniendo. Y cuando ya hasta el gato y el perro y el zancudo tenían nombre, entonces Dios dice, bueno, ya no queda nada, ya él cumplió con su trabajo, ahora voy a cumplir haciéndole su mujer, su pareja, su ayuda idónea. Y cuando se la hizo, se la trajo y le dijo, Adán, esta es la ayuda idónea que no has hallado entre todo el campo, aquí te la traigo. ¿Ve usted? Fíjese ahora. Lo último entonces que Dios hace fue la mujer. Amén. Y la sacó totalmente del hombre en perfecta figura del segundo Adán, sacando el segundo Adán, su novia, de sí mismo. ¿Ve usted? Dios no es que no pudo haber hecho a Eva como hizo a Adán. Él la hizo así porque había una figura que cumplir. Dios sabía que la raza iba a caer, que había de ser redimida, que Él mismo la vendría a redimir. Entonces la manera como Él la iba a redimir, Él tendría que anticipar las figuras. ¿Está claro? Entonces cuando el Señor abre el costado de Adán, Adán está ya dormido. ¿Está claro? Cuando el Señor entonces va a sacar su novia en la edad, cuando Él viene para redimirla, ¿qué es lo que hace? Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Él durmió allí y de su costado sacó a su novia. Abra conmigo Juan 19 rapidito, porque el tiempo se nos está pasando más rápido de lo que yo me imagino. Juan 19, el verso 32. Y vinieron los soldados y quebraron las piernas al primer ladrón, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Este hecho de quebrar las piernas a los ladrones que estaban en la cruz al lado del Señor, era para precipitar su muerte, para que no quedaran en la cruz, porque el otro día era el gran día del sábado. Entonces el verso 33, después que le quiebran la pierna a uno y le quiebran las piernas a otro, y le hacen el sufrimiento para que se muera, cuando vinieron a Jesús, dice el verso 33, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Ve usted? Adán estaba dormido. Los santos no mueren, ¿eh? Esta es la manera de la Escritura decir que partió. Pero Jesús estaba ¿cómo? Dormido. Amén. Entonces cuando los soldados vienen, lo encuentran que está como Adán dormido. Amén. Ahora fíjense el verso 34. Pero uno de los soldados, ya muerto el Señor, le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua. Juan se asombra y dice, el que lo vio por si acaso, da testimonio. Y su testimonio es verdadero, y el que sabe, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. ¿Qué es lo que van a creer? ¿Qué es lo que Juan insistía cuando decía eso? Juan no era médico. Él dijo, cuando lanzaron al Señor después de muerto en la cruz, salió agua y sangre. Amén. Ahora ven ustedes por qué Dios tuvo que traer a Eva de esa manera. Porque el primer Adán, del primer Adán sacó Dios a Eva de donde estaba él. Carne y huesos y espíritu era de Adán. Cuando Dios iba a sacar su segunda Eva para su segundo Adán, tenía que ser de la misma manera, porque Dios no hace las cosas así nomás. Dios tiene un propósito en hacer las cosas. Usted lo está viendo, hermano. Aleluya.
Amén. Entonces, esto, fíjese cuán claro, de su costado, de su costilla, porque lo que le queda a usted al costado es la costilla. Amén. De su costilla, Juan pudo haber dicho de su costilla, pero dijo de su costado porque el entendido entiende. Amén. De su costado salió agua y sangre. ¿Qué simboliza esto? Simboliza la nueva creación, naciendo de agua y del Espíritu, que es la palabra y el Espíritu. Amén. ¿Qué dice la Escritura? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, o sea, humano, sino de la simiente incorruptible, que es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto tiene armonía con las palabras del Señor cuando dice, os es necesario nacer de agua y del Espíritu. Salió agua y salió sangre. El agua simboliza la palabra y la sangre simboliza el Espíritu que vuelve después al creyente cuando la redención es hecha. ¿Cuánto lo entienden? Entonces, la novia del segundo Adán salió de la misma manera que salió la novia del primer Adán. Por consiguiente, la mujer era en esencia toda de Adán. Amén. Eva, o la mujer, porque no podemos llamarla Eva, ella no era Eva todavía. Amén. Ella no era Eva todavía, ella era la mujer de Adán. Y los dos, aún allí, todavía se siguen llamando Adán. Amén. La mujer entonces era Adán, porque Dios llamó el nombre de ellos Adán. Amén. Si lo llamó en el sentido espiritual, cuando aparecen en la escena, Dios los llamó Adán. Era de su misma naturaleza, de su carne, de sus huesos y de su mismo espíritu. Porque Dios, al hacer la mujer, tomó de lo que había en Adán y la hizo. No dice que tomó del polvo de la tierra, no dice que tomó de allá, sino que simplemente operó a Adán, estando Adán dormido, o sea, figura de la muerte, ¿está claro? Y sacó de Adán todo lo que necesitaba. Y fíjese que lo sacó del costado, de la costilla, de donde está el corazón. Amén. A donde está el alma. Oh, hermano, usted quiere una cosa más clara que eso. Amén. Ahora, Dios al hacerla entonces tomó de lo que era de Adán y la hizo. Tanto de su carne como de su espíritu. Por eso cuando Dios se la trae a Adán, fíjese lo que dice el verso 23 de Génesis, el capítulo 2, la porción que ya hemos leído. Génesis 2, ya el Señor ha hecho la mujer y se la trajo a Adán. Ahora Génesis 2, verso 23 dice, y dijo Adán, cuando Dios se viene paseando con Eva y le dice, Adán, aquí está tu mujer. Parece que cuando hizo así, Adán sintió un frío por aquí. Amén. Olfateó, discernió, y fíjese lo que dice a Adán. Esto, todavía no dice esta, dice esto, es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esto, o sea, esto material, esto tangible, esto que veo, no dice esta todavía, dice esto. Ahora lee entre líneas de esa cuenta y ahí de esto. Esto que veo yo, dice él, es ahora hueso de mi hueso y carne de mi sangre, carne de mi carne. Dice, esta ahora será llamada varona porque del varón fue tomada. Amén. ¿Ve usted qué figura más perfecta esta, mi hermano? Ahora, por cuanto Eva es parte de Adán, ambos son herederos. ¿Ve? Son herederos los dos. Eran coiguales, porque los dos eran uno. Amén. La mujer era Adán femenino. ¿Cuánto lo entienden? Oh, el tiempo se nos está pasando, mi hermano. La mujer era Adán femenina. Entonces, cuando el hombre la ve, ¿qué dice? Le da el nombre y dice, oh, esto que estoy viendo yo es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Entonces, esta, como ya le puse nombre a todo, ya yo discerní ya el nombre y dijo, Isha. Isha significa varona, o sea, sacada del varón.
Amén. Entonces Adán está ejerciendo su autoridad para poner nombre, y así como puso nombre a los animales y a las aves, también supo ponerle a la mujer el nombre que le cuadra. Entonces yo digo, si Jesús es el verbo, la novia es la palabra. Amén. ¿A usted le gusta el nombre la palabra? Bueno, yo veo el tiempo pasándose tan rápido. No, vamos a darle un poco más. Voy a darle un poquito más aquí porque voy a usar la cinta hasta donde. Porque es que tengo mucho aquí, no quiero cortar. Todo marchó bien en el Edén mientras los dos eran fieles a Dios, su creador, y a su palabra. Entonces había armonía y continuidad allí. Hasta que vino una interrupción. El capítulo 3 del Génesis revela la caída, que ya por supuesto está ya muy trajinado entre nosotros, y sabemos que la caída no es el diablo trayéndole una manzanita a Eva. Mira, Eva, esta manzanita está rosadita, y esas boberías que los paganos y los pseudo cristianos están procurando inventar o sacar a través de las figuras de la Biblia. Sabemos que la mujer cometió el pecado de fornicación o adulterio con la serpiente, que era un hombre, en el jardín antes de unirse con su esposo Adán. Amén. La mentalidad de niño o la mentalidad que quiere aceptar otra cosa es asunto de ella. Pero usted no puede probar eso por la Biblia. La mujer cometió el pecado de adulterio. Y si usted quiere leerlo, puede darse cuenta que antes estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero cuando llegaron a hacer lo que no debieron hacer, conocieron que estaban desnudos y se hicieron delantales. Pues si una persona pecó con la boca, debería haberse puesto un tapón en la boca. Amén. Pero el pecado prueba que el pecado fue un pecado sexual. Estamos hablando de esto claramente porque no tiene usted por qué hacerse ninguna idea ni malos pensamientos a la luz de la palabra del Señor. ¿Cuánto me entienden? Entonces la mujer en Génesis 3 revela que ella cayó. El pecado, la caída vino por la mujer. La mujer entonces pecó y rompió la armonía y la continuidad con Dios. Por su pecado entonces causó la separación y la desarmonía del primer hogar. Desarmonía que se extendió al resto de la creación. Porque siendo el hombre y la mujer soberanos y enseñoreados de todo lo que había allí, entonces esa potestad pasó a todos los animales. Y si el hombre escogió procrearse por el sexo, pues los animales automáticamente tenían que hacerlo, porque es el hombre el que tenía la palabra para escoger del árbol de vida, que era la palabra, y ordenar que las cosas fueron hechas por la palabra. Siendo que rechazó el árbol de vida, que es la palabra, y escogió el árbol de muerte por el sexo, entonces ya toda la creación cayó bajo la caída del hombre. Amén. Ahora entiéndame eso bien. Por consiguiente, entonces, la mujer en su pecado rompió el pacto porque ella traspasó los límites de la palabra de Dios. Por haber roto entonces el pacto con Dios, rompió el pacto con su esposo. Oh, bendito el nombre del Señor. Ojalá que algunas personas pudieran entender esto bien. Amén. Así que voy a decirles esto. Cuando una mujer rompe el pacto con la palabra, entonces es muy fácil que rompa el pacto con la palabra del Señor. Amén. Entonces la mujer con su pecado rompió el pacto porque ella traspasó los límites de la palabra, y al haber roto la palabra, ella rompió el pacto con su esposo. De allí que cuando los hombres rompen el pacto con Dios en su palabra, se producen tantos hijos bastardos en las iglesias. Espiritualmente bastardos, no saben ni quién es su papá ni quién es su mamá. Amén. Rompiéndose entonces la continuidad o la armonía, también fue rota la línea de la vida y la línea del tiempo, y roto también el pacto. Todo esto por causa de la mujer. Y hasta aquí, por supuesto, llegó su coigualdad con el hombre. Hasta ese momento, Dios, que había hecho el hombre y la mujer, los dos uno, como herederos, que es la novia con Cristo, todo lo que es de Cristo es de la novia.
Todo lo que es de la novia es de Cristo, porque son coherederos. Amén. Cuando son coherederos, lo que uno hereda, lo hereda el otro automáticamente. Adán y Eva eran coiguales, coherederos. Pero cuando Eva, la mitad de Adán, rompe el pacto, rompe la palabra, ya deja, por esa violación de la palabra, ya deja de tener los mismos derechos. Amén. Ahora entienda eso, que esa es la razón de toda la desgracia que hoy tenemos, porque la mitad de Adán, Eva, rompió el pacto de la palabra. Ya Eva no puede ser igual que el hombre. Y Dios lo decreta así como usted lo puede ver, y lo vamos a ver en la palabra. Alá, amén. Bendito el nombre del Señor. Por eso Dios entonces decreta que la mujer ya no puede ser igual como el hombre. Ahora la mujer sujeta al marido y el hombre se enseñoreará de la mujer. Amén, hermano. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuánto lo entienden? Gloria a Dios. Entonces, continuando, hasta este tiempo llegó la coigualdad de la mujer con el hombre. Hasta aquí todo era armonía. Y tanto Adán como Eva podían hacer igual cosa en el jardín, y ambos como uno tenían potestad iguales. Eran iguales en todo. Por eso Dios dice, a los dos llamó Adán. Pero cuando la mujer comete la falta de Génesis 3 y adultera y deja que la serpiente la engañe, y usted sabe que ninguna mujer se engaña. Cuando dicen por allá, ay, engañó a esa moza, no significa que le dio manzanas o apricot a comer. Amén. La engañó, la deshonró. Amén. Entonces cuando Eva se deja engañar por la serpiente, entonces ya Dios decreta lo que va a pasar. Y en Génesis 3:16, por no leer más, cuando Dios viene a hablar a la mujer, fíjese lo que Dios le dice. Mujer, voy a multiplicar en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Amén. Ya tú no puedes brincar y saltar para hacer que tu marido te tome como uno igual a él en autoridad o derechos o cabeza. Ya tú has quedado debajo de la potestad de tu marido porque tú le has faltado. Amén. Ahora, esto no es un consejo de Dios, esto es decreto. Y si la mujer hoy cuando da a luz, cuando pare con dolor, pues hermano y hermana, admita que lo demás tiene que ser también. Amén. Ahora, si las mujeres no dieran a luz con dolor, diríamos, bueno, Dios lo dijo para allá, pero ahora como no damos a luz con dolor, tampoco significa que el hombre tiene para qué enseñorearse de nosotros. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta usted? Así que si uno es verdad, el otro tiene que ser, porque ambos son palabras del Señor. Perdiendo esta coigualdad con el hombre, ¿ve usted? Fíjese la posición en que la mujer ha llegado. Ahora yo pregunto, ¿cuántas mujeres aprenderán esto? De que por cuanto han perdido la coigualdad con el hombre, están llamados ahora a hacer que se sometan al hombre. Amén. ¿Ve usted cómo la sociedad y los gobiernos en su ignorancia pisotean la palabra de Dios? Cuando ponen a las mujeres en lugares de hombres, permitiendo que las mujeres ejerciten autoridad sobre el hombre y apoyando lo que Dios prohíbe y considera como un desafío a él, haciendo que las mujeres hagan cosas abominables a Dios, creyendo que se van a escapar, y los religiosos haciendo cosas igual, siendo llamados a saber lo mejor. Si la mujer cayó por desobedecer una palabra y recibió su castigo, ¿cómo puede un Dios justo pasar por alto la desobediencia de hoy? Oh, que pudiéramos hacer que la gente vea esto. Amén. Entonces, cuando la mujer violó la palabra de Dios, Él hizo que el hombre fuera quien la gobernara. Él será tu Señor.
Él se enseñoreará de ti. Ahora, esto no es algo solamente que perteneció a Eva, sino que pertenece a toda la raza. ¿Ve? Por eso, para aquellos que no creen que Eva o que la mujer, varona, Isha, pecó, como decimos, por adulterio, debieran haberse dado cuenta que Adán, tan pronto viene la maldición sobre él, y viene la maldición sobre Eva, y viene la maldición sobre la serpiente, dice la Escritura, verso 20 del capítulo 3 del Génesis, aquí como un paréntesis, ya Dios, autorizando a Adán para ponerle nombre a todos los animales, se los puso. Cuando ve a Eva, sigue con su labor y la llama Isha. Pero ahora, cuando se ha dado cuenta que Eva ha fornicado con la serpiente, y se da cuenta que él mismo ha caído, ¿qué pasa? Enseguida le cambia el nombre. Amén. ¿No es esto un abreojo para una gente con un poquito de capacidad? Pues si la mujer era Isha, si la mujer era varona, pues sígala llamando varona. No, le cambió el nombre. Ya tú no eres lo que yo soy. Amén. Más bien le dijo, para que sepas, ahora tú eres Eva. Eva significa madre. Amén. Usted no es capaz de llamar a una señorita madre. Amén. Sería un insulto, al menos que algo ande mal. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Ve, Adán se ha dado cuenta que ellos han escogido la reproducción de la raza por el sexo en vez de por la palabra. Ya han caído, ya no hay suerte que echar. Ya la echaron, Dios ha traído la maldición. Entonces Adán en su posición dice, bueno, Eva, tú eras mi Isha, pero ya sabes, ya ahora eres Eva. ¿Cómo? Madre. Cuando la gente dice, bueno, el capítulo 4 dice que conoció a Adán a su mujer, la cual concibió y parió a Caín. ¿Ves? ¿Por qué no se ven que antes de que él aquí, como la Biblia lo pone, conoció a su mujer, ya la llama Eva? Amén. Antes de conocerla, según el pensamiento de la gente que no cree que es el juntarse como esposos, pues ¿por qué la llama madre antes? Si el pecado no envolvía un acto sexual. ¿Cuánto me entienden? Amén. Ahora yo quiero hacer esto claro, porque si alguna persona recibe esta cinta, entienda que estamos hablando del pecado de Isha, la mujer de Adán, y cuando el pecado ya fue hecho, Adán le dijo, ya no mereces ser llamado Isha. Amén. Porque aunque fuiste sacado de mí, ya no eres como yo. Ahora tú eres Eva, madre. Amén. Llamó el hombre, llamó el hombre el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de los vivientes. Amén. ¿Cuánto lo ven claro? Bueno, entonces decimos, Dios no podrá hacer pasar por alto esta edad a donde hay tanta violación a su palabra. Entonces, Dios hizo en el principio que el hombre gobernara a la mujer. Ahora, yo quiero decir esto, esta ley todavía no ha sido abolida. La mujer que rompe la ley, esta ley, cae en peor pecado que Eva. ¿Está claro? La mujer que hoy, sabiendo que su marido es el que se debe enseñorear de ella y es su señor, se levanta y hace y lucha y pelea y le contradice, y continuamente usted ve esa desarmonía en el hogar por causa de una mujer loca, cabeza hueca, que no puede ser otra cosa. Amén. Una mujer que sepa que la Biblia dice que ella tiene que estar sujeto a su marido y que continuamente es una lucha con él, esa es una mujer cabeza hueca. Amén. No tiene sentido para darse cuenta que tiene que obedecer a Dios y por ende obedecer a su marido. Amén. Entonces el pecado de una mujer, conociendo la razón de la caída de Isha, Eva, que fue por desobedecer la palabra. Y cuando usted desobedece la palabra, desobedece a su marido. Amén. Que el Señor permita que esto le entre a algunas mujeres. Bendito el nombre del Señor. Los hombres que apoyan a las mujeres para faltar esto caen en peor pecado todavía. Amén.
que en cierto sentido son unos desvergonzados, no capaces de tomar su autoridad que Dios le da en la palabra. Amén. Bendito el nombre del Señor. Por la Escritura entonces el hombre sería su Señor y ella debe callar en todas las cosas. Su sujeción al hombre debe ser en todo, dice la Escritura. Ahora, yo no estoy diciendo lo que Galdona dice, estoy diciendo lo que la Biblia dice: la mujer sujeta a su marido en todo. Y mientras más se callen las mujeres, más paz habrá en los hogares. Amén. Y yo no dudo que algunos de ustedes aquí tendrán problemas en sus hogares. Busquen a ver si no es la mujer la que no se sujeta. Amén. Yo reto a muchos hogares para que sepan ese detalle. A ver, si hay un marido genuinamente cristiano, el problema está en la mujer que quiere ser una segunda cabeza. Amén. Amén. Sí, Señor. Porque si usted deja que el hombre gobierne, pues bendito Dios, déjelo que él gobierne. Si la cosa viene abajo, déjelo que él es responsable delante de Dios. Amén. Pero él jala para el lado derecho, usted jala para la izquierda. Él dice así la quiere y usted dice así no. Bendito Dios, usted tendrá en el hogar un infierno continuo. Y esto sepa, no se va a escapar por eso. Porque si Eva no se escapó, yo no sé cómo se va a escapar usted. Eva cogió y se escondió entre los árboles del huerto ahí y se puso ahí a vestirse. Adán, ¿dónde estás tú? Lo estaba llamando los dos juntos. Adán, no digo Adán y Eva, dijo Adán, ¿dónde estás? Y él respondió por ella: bueno, oí tu voz en el huerto y tuvo miedo. ¿Y por qué tienes miedo? ¿Y por qué te escondes? Hay muchas mujeres hoy que van a querer esconderse en aquel día. Dios te ve, te está viendo y te verá todo el tiempo. Así que mejor es que te acomodes, amén. Y acomódate bien a la luz de la palabra, no a la luz de caprichos humanos. Es lo que es como dice la palabra. Amén. Así que no hay mujer que rompa esta palabra y se va a escapar de recoger, no, su pecado la va a alcanzar. El consejo es: la mujer aprenda en silencio. No dice como una gallita, no dice como una cascarrabia, no dice como una gallina clueca, lo que dice el marido. No, dice: la mujer aprenda en silencio. Bendito Dios para siempre, eso es lo que dice la Biblia. Y si usted es mujer de Dios, ¿cómo contradice usted la palabra y cree que se va a escapar? La mujer aprende en silencio, con toda sujeción. ¡Aleluya! Sujeta en todo. Dios no ha abolido su ley. Esto es el Nuevo Testamento. Amén. Aprenda la mujer. Dice, ¿por qué? Porque no permito a la mujer tomar autoridad sobre el hombre. Amén. Amén. Bueno, yo no es que estoy tomando autoridad, sino que él es muy porfiado y él quiere que... Si él es porfiado, déjelo, que él va a cargar con su responsabilidad. Amén. Imagínese usted, por ahí hay un dicho que dice que donde manda capitán no manda marinero. Y vienen y nombran un capitán de un buque, y viene un marinero y le dice: mira, mi capitán así no es para acá, y le jala el buque para acá. Y el marinero el capitán tiene que jalarlo para acá. Pues cuando ese marinero ha hecho 2 o 3 veces, lo pone en una celda o le pone, como decimos vulgarmente, su tequichazo y lo manda a sentarse. Porque donde manda capitán no manda marinero. Amén. Hay muchas mujeres hoy a quienes su marido, cuando eran inconversos, ay mi madre, le echaban palos y correa y andaban derechitas. Cuando lo oían venir desde lejos así, medio pelado y todo, toditas las cosas arregladitas. El hombre vino por gracia de Dios y Dios lo salvó. Oh, y este hombre ahora se vuelve un manso cordero. ¿Sabe lo que hace esa mujer? Como hace mucho. Ahora ya no me puede pegar, mía, ahora me las voy a pagar toditas. Amén. Y eso es lo que muchas mujeres hacen hoy. Porque saben que el marido no es capaz quizás de sacar la mano. ¿Y por qué no toman un poquito de temor? Porque el hombre puede ser tentado a eso. ¿Ustedes no creen que es? Amén. ¿No es una tremenda tentación que una mujer continuamente esté luchándole a un hombre en su hogar? ¿No se ve una mujer que se expone a que ese hombre, aún sea un santo, puede sacar la mano un día de esto y sacarle 3, 4 dientes? Estamos hablando de lo humano. Pero es porque las mujeres están convencidas
que el hombre no quiere dar mal testimonio y no va a salir con la cara hinchada para que le pregunte quién te dice, eso me lo dice mi marido, para que crean que su marido es un diablo. Entonces, ¿qué? Aprovechan la mansedumbre, la tranquilidad, la actitud del marido para querer andar como les place y como les da la gana y querer cambiar. Y eso, yo imagino, hermanos, que el infierno está lleno de mujeres de esa naturaleza. ¿Ve? Que si Dios le dijera o alguien le dijera, mire, ¿quieres que te nazca un muchacho con 2 cabezas? Al solamente pensar en el parto se muere. ¿Ve usted? ¿Cuánto más si le sale un muchacho de 2 cabezas? Sin embargo, en la casa, ellos son la otra cabeza con el marido para trastornar y hacer de la casa un hogar excéntrico y raro a donde el diablo está todo el tiempo metido. Amén. Mire, hermano, yo reto a las mujeres, quien sea, que se someta a su marido, haga lo que su marido dice y, podríamos decir, bajo la responsabilidad de la palabra, si ese hogar no cambia. Amén. Así que si algunos al alcance de nuestra voz ahora, este es el remedio. Mujer, sométete. Amén. Sométete y verás lo que va a pasar. Y después dime si no te he dicho la verdad de la palabra. Amén, hermano. Entonces la mujer, Dios dice, no le permito tomar autoridad. Las casadas cuando ya se casen, estén sujetas a sus maridos en todo. Ni siquiera excluye eso, decir que las casadas estén sujetas a sus maridos, sino que Dios, sabiéndolo todo, por el Espíritu, pone esa palabra, en todo, en todo, en todo. Amén. Lo que diga el marido, eso es, porque hay una sola cabeza. Eso es lo que la Escritura dice. Amén. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia está sujeta a Cristo. Y la iglesia le obedece a Cristo en todo, sin discutir. Ahora imagínese usted, el Señor nos hace parte de su novia, ¿verdad? Y ahora somos del Señor, somos la esposa del Señor, somos la novia. Y nos paramos aquí, mire hermano, vamos a regresar asunto con el Señor, porque ya tenemos aquí mucho tiempo ya, y nos está hablando de la palabra y no nos viene a buscar. Vamos a pararnos, y citamos al Señor, y está aquí en el púlpito en vez de estar el hermano Cardona, y le decimos, bueno Señor, ¿hasta cuándo vamos a estar con esa cosa? ¿Nos vas a venir? ¡Qué ridiculez! ¿Verdad que sí? Que la novia espiritual haga eso con el Señor. No, la novia dice, bendito Señor, haga lo que quiera, Señor. Amén. Ven cuando quiera, haz lo que quiera, haz lo que quiera y cuando quiera y como quiera. Ahora, fíjese usted la significación de esto. ¿Cómo entonces la iglesia está llamada a obedecer al Señor en todo sin discutirle? Yo pienso, hermanos, y pudiéramos pasar un tiempazo en esto, como la sola figura de que la mujer es hecha a la semejanza de la novia para con su marido sujetarse a él en todo, como la iglesia verdadera es sujeta a Cristo en todo. Yo digo que la sola figura debiera hacer temblar a algunas mujeres que se dicen que son de Dios y que van allá y que esto y para acá y que creen en la Biblia. La sola figura debiera hacer a las mujeres temblar. De que si la iglesia está sujeta en todo a Cristo y la mujer y el marido son figuras del esposo y la esposa, pues debieran sujetarse en todo, porque si no, no son nada. Amén. Sin embargo, el mundo está experimentando los papeles cambiados. En vez del hombre enseñorearse de la mujer se ha constituido en el Dios de este hombre para esta edad. ¿Ve usted? La mujer hoy, usted la encuentra en toda propaganda vulgar e inmoral, semidesnuda, con partes de sus cuerpos al desnudo. ¿Ve usted? ¿Qué es esto? La mujer convirtiéndose ahora en diosa del hombre. Andan por las calles igual, como verdaderos instrumentos del diablo. El comportamiento inmoral de la mujer hoy está llevando al hombre a grandes desastres, aún a las jovencitas que han perdido ya el pudor y la vergüenza exhibiendo sus carnes. Yo no sé, pero cada día que yo paso por estas calles de Barquisimeto, me estoy dando cuenta, hermanos, que la carrera
de esas faldas para arriba es una carrera apresurada. Amén. Y pareciera que si estas muchachitas y aún algunas mujeres de edad que debieran ser maestras para las muchachas, nos damos cuenta que hay una cosa apresurada en esta inmoralidad del vestido para arriba, como si fuera una cosa muy normal, pero se ve que están ciegas, que están poseídos de demonios inmorales y no lo saben. Esos son demonios 100%. Hermano, se lo podemos probar por la Escritura. Una mujer que usa su falda más arriba de la rodilla y continuamente la manera como están vestidas, mostrando sus carnes. No es por nada, pero en estos días estaba diciendo, se ve cómo las mujeres andan en esta carrera, que hasta donde usaban el vestido en la rodilla antes, de ahí para abajo está la pierna quemada del sol. Pero ahora usted ve una diferencia en lo que forzosamente tiene que verla por las calles, como la carne aquí ya es blanca y diferente, porque no está acostumbrada a eso. Es la inmoralidad que le está haciendo hacer eso. Amén. En años pasados una mujer salía por la calle así, la metían en el manicomio, en la cárcel, o la llamaban una ramera sucia. Ahora no, ahora es una señora de la suciedad, ahora es una jovencita de la suciedad. Eso es lo que es, porque esa es una suciedad. Padres y madres, como dice el profeta, que no son más que sodomitas, permitiendo que esas cosas sucedan en su hogar. Amén. Y hermanos, cuando la mujer suya o su hija, o las que son mujeres en su casa, insisten en una cosa esa, vaya a tener que llegar el día en que o bien se someten o salen para la calle y se van a otra parte. Pero a usted no lo van a avergonzar. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. Bueno, esto parece muy duro, pero esto es justamente la palabra del Señor. Amén. Han perdido el pudor y la vergüenza. Y como dije, esto no tiene ni freno ni retroceso. Esto es primera y segunda. Yo creo que ya andan, si no andan por la tercera, andan por la cuarta ya. Ya esto no regresa, hermano. Este es carro sin freno, carro sin retroceso. La quema se acerca y un hombre espiritual le huele a fuego. A un hombre espiritual es como el que se para en la ventana de su casa y le huele a tierra mojada. ¿Por qué? La lluvia está cayendo por allá y ya viene. Amén. Así yo creo que un hombre o una mujer espiritual le huele a fuego. Ya no, esta vez no es lluvia, ¿no? Esta vez es candela. Amén. Y las mujeres que quieren usar su falda corta, esperen que Dios se la va a dejar tan corta porque la va a quemar. Amén. Las va a quemar. Así que todo eso va a tener su juicio, porque Dios no puede juzgar. Vistiendo tan inmoralmente y tentando y seduciendo a los hombres, y no se dan cuenta que tienen demonios. Como dijo el profeta, no vemos a los animales haciendo lo que hacen hoy las mujeres, y la que se porta así la hace porque es sucia y porque su naturaleza se presta para eso. Amén. Estén endemoniadas y ciegas y no lo saben. Son instrumento mortal en las manos del diablo. Y esa característica de la mujer con su caída la degradó. Por eso Dios le prohibió que la mujer maneje la palabra del Señor. Amén. Lo prohibió y dice, no permito a la mujer que enseñe. No permito a la mujer que predique. No permito a la mujer que tome autoridad sobre el hombre, ni en lo físico, ni en lo espiritual. Lea eso en 1 Timoteo 2. Hoy, por desgracia, las iglesias, las denominaciones, las hacen pastoras, las hacen evangelistas, las hacen misioneras, las hacen damas en la congregación para esto y aquello, haciendo que contrariando abiertamente la palabra del Señor. Amén, hermanos. Ella debe permanecer, como dice el profeta, en la congregación callada y con su cabeza cubierta con su cabellera, porque por su pecado ella perdió su posición de igualdad con el hombre, y con la caída entonces hubo necesidad de un pacto nuevo. Ella ya no gobernaría con él, ahora serían pactos diferentes. ¿Ve usted? Dios hizo ahora pactos separados, y en Génesis 3:16, ábrelo para que lea conmigo y vea el pacto que Dios hizo con la mujer. Génesis 3:16 dice, a la mujer le dijo, primero, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces.
O sea, sus hijos vendrían con dolor. ¿Está claro? Segundo, fíjense, con dolor parirás los hijos, que es la misma cosa. Luego dice, a tu marido será su deseo. ¿Ve? Él te gobernaría. Ella se estaría sujeta a él, porque dice, él se enseñoreará de ti, o sea, él sería señor de ella y la gobernaría. ¿Ve usted? Cuando Dios hizo lo que, cuando la mujer hizo lo que hizo, Dios dijo lo que tenía que hacer. Hijos con dolor. Ya no gobiernas con él, ya no eres coigual con él. Más bien tú vas a estar sujeta a él y él será tu señor y él será el que te va a gobernar. Amén. Génesis 3:17 está entonces el pacto con el hombre. Fíjese, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Ve usted la razón de la maldición? ¿Se da usted cuenta? La razón de la maldición es porque el hombre obedeció a la mujer. ¿Ve? Entonces dice, maldita será la tierra por amor de ti. ¿Ve? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. ¿Se da cuenta? Refiriéndose a la tierra se refería a su cuerpo, porque el hombre de ella, de la tierra, fue tomado. Estos pactos, estos dos pactos separan, o separados, mejor dicho, envuelven un paso diferente en el plan de Dios para la procreación de la raza. Porque ya no habría multiplicación por creación por la palabra, como fue en el principio, porque todos los animales vinieron porque Dios dijo, produzca, produzca, sean hechos, y las cosas fueron hechas. Ahora, en vez de ser por la palabra, vendrían por el deseo sexual. Esos son los dos árboles en el huerto. La palabra por Cristo. Amén. El deseo sexual o la desobediencia a la palabra viniendo de parte del diablo con instrumento de la serpiente y el engaño a la mujer. ¿Está claro? Así que la mujer, con su caída, con la serpiente y con la mentira, ese es el árbol del mal. Y el hombre, con la verdad, viniendo por la palabra, que es Cristo, es el árbol de vida. Entonces Dios lo puso allí, y el hombre y la mujer escogieron tomar el árbol de la procreación diferente de la palabra. Siendo que en el principio hubo entonces uno de cada uno, un varón y una hembra, cuando la mujer entonces cruzó la línea y pecó, el mundo debe procrearse de nuevo por el sexo y no por creación. Es por eso que Jesús vino por la mujer para volver las cosas a su condición original. Pero vino por la mujer por creación directa de Dios en el vientre de María. Porque Jesús no conoció padre carnal. Amén. Por eso el profeta dijo que el hombre, el varón que había de nacer de Adán y Eva por creación, era Cristo. Amén. ¿Lo ve usted? Entonces, siendo que ellos pecaron y entonces en vez de venir por la palabra vinieron por el sexo, Dios esperó el momento para redimir la raza trayendo a Jesús directo por creación de Dios en el vientre de María, sin el sexo. Amén. Ahora usted ve la gran verdad de Dios en su palabra. Oh, hermanos, por eso Jesús nació de una virgen. Amén. No de una viuda, no de una desechada, divorciada, sino de una virgen. Amén. Ahora, por causa del nuevo pacto en la procreación, otra cosa se introduce. ¿Qué se introduce en la raza humana entonces? La poligamia. Esto es después del principio y se extiende a todos los animales inclusive. El primer pacto era un varón y una hembra. El pacto nuevo ahora, por causa de la caída, es un varón y muchas hembras. Y usted consigue un toro en un corral de vacas. ¿Está claro? Un gallo en un patio de gallinas. ¿Cuántos me están entendiendo?
un David con 500 concubinas, un Salomón con 1000 mujeres. Amén. Pero notemos que no fue así en el principio. Esto vino por causa de la mujer haber caído en adulterio. ¿Está claro? Por eso cuando al Señor le preguntaron en repetidas veces sobre el divorcio y sobre el casamiento, ¿qué dijo él? No fue así en el principio. Amén. En el tiempo del Señor, hasta ese tiempo, y aún todavía muchas tribus practican la poligamia. Un hombre puede tener en algunas partes 2 y 3 mujeres y hasta un harem si le parece. Pero el Señor, al volver a traer la pureza de la palabra, dice, no fue así en el principio. Ahora, una cosa notable en la poligamia es que una mujer no podía tener más de un marido. Un hombre podía tener muchas esposas, pero esa mujer ya no podía ser de ningún hombre más. ¿Por qué? El hombre es de la creación original, ella, la mujer, no. ¿Cuántos entienden esto? Entonces, la muerte viene por el pecado de la cual fue causante la mujer. Ahora, la manera de dar vida trae muerte. Todo hombre que nace de mujer nace para morir. Pero cuando nace de la creación de Dios, no puede morir porque participa del otro árbol que estaba en el huerto. Amén. El otro árbol es Cristo. La vida eterna viene por el árbol de vida. La muerte vino por el árbol de muerte en las cuales está la mujer. La mujer como árbol da fruto. Por eso se dice de la mujer, del fruto de su vientre. Entonces, nacer de mujer es muerte, nacer de Cristo es vida. Por eso el que no nace de Cristo, que es nacer del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Esta separación hace claro la responsabilidad de la mujer en el principio. Y también hace ver las medidas y decretos que Dios tomó para con la mujer. Medidas que no han sido abolidas en el Nuevo Testamento. Antes, con firmeza, están expuestas en la palabra. Y si buscamos en la Escritura, es siempre contra la mujer y no contra el hombre el fallo de la Escritura. Mientras el marido vive, la mujer comete adulterio casándose con otro hombre. No hay acusación contra el hombre que se vuelva a casar. Es contra la mujer siempre. Amén. Siempre que el hombre se case con virgen. Mas si se casa con mujer divorciada, vive en adulterio, no importa quién sea. Usted lee 1 Corintios 7. Búsquela rápidamente en su Biblia. Y usted halla ahí a Pablo por mandato del Señor, que ordena a la mujer que se quede sin casar. ¿Ve? 1 Corintios 7. Mire lo que dice allí. Verso 10 al 11. Mas a los que están juntos en matrimonio, denuncio, dice, no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido. Y si se apartare, que se quede sin casar. ¿Está claro? Yo creo que esta es una cosa muy clara en la Escritura. En Romanos 7, versos 2 al 3, fíjese lo que dice la Escritura. Porque la mujer que está sujeto a marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley. Mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuere de otro varón. Mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. ¿Se da usted cuenta cómo la Escritura siempre a quién está señalando? A la mujer. Estas referencias de la palabra
nunca hacen referencia al hombre, sino a la mujer. Todo por causa del pecado en el principio. Entonces la mujer así perdió pues su posición de igualdad con el hombre. Ahora, hasta el fin, debe la mujer someterse a la palabra, obediente, sujeta y callada ante el hombre. ¿Cuántas mujeres llamadas de la palabra podrían pasar esta mañana por ese examen? ¿Cuántas mujeres son obedientes a su marido, sujetas a su marido, calladas cuando su marido le habla? ¿Usted no ha visto como algunas de ellas son unas gallitas cuando le habla el marido? ¿Cuántas mujeres van a pasar este examen? ¿Cuántas? Oh, solamente el Señor sabe. Pero yo creo que es tiempo para reflexionar, porque el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras, dijo el Señor, no pasarán. Amén. Y la que se llama de la palabra vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas escuelas hoy argumentan que esto de lo cual estamos hablando pertenece al Antiguo Testamento y que Cristo vino para levantar a la mujer y quitarla de la posición en la cual estaba. Yo creo que debemos entender esto claro. Cristo no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla y para engrandecerla. Y si usted tiene dudas de ello, nada más que tiene que leer la ley del adulterio. Lea Mateo 5, donde está el sermón del monte, y dice, fue escrito, no adulterarás, el Hijo del Señor. Mas yo digo un poquito más. El adulterio no consiste en el hecho, consiste en el corazón del hombre cuando mira a una mujer para codiciarla. Ya está. Amén. Cuando habla de la ley del homicidio, le digo, ¿sabéis que fue dicho? No matarás. Mas no tenéis que matar a un hombre para que se consume el hecho. Basta con que en tu corazón lo llames diablo, perros, de todo lo que te dé la gana, y por dentro lo que te falta es que nadie te vea y lo apuñales o lo mates con una cosa. Amén. Y dice, cuidado, como lo dice Raca, o lo llamas cabeza esto, lo llamas aquello, cuidado, en tu ira con él, cuidado, porque ya eres culpado del castigo del infierno. Amén. Y cuando habla del matrimonio en Mateo mismo 5, 31 al 32, el Señor también hace claras las cosas. ¿Y qué es lo que hace allí? En Mateo 5 el Señor trae el matrimonio a su posición exacta, diciéndoles pues que recuerden que en el principio no fue así. Fue dicho, cualquiera que repudiare a su mujer y ya no la quiera más, se divorcie de ella. Dice, yo os digo que el que repudiare a su mujer fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casare con la repudiada comete adulterio. Así que el Señor pone ahora su ley, la engrandece y pone al hombre y a la mujer en su lugar. ¿Cuántos entienden esto? ¿Ve usted? Entonces ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Procura volver las cosas al principio. Mateo 19, en versículos 9 en adelante. Mateo 19, 3 en adelante. Se llegaron los fariseos tentándole, diciéndole, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Responde, le dijo, ¿no habéis oído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo? Amén. ¿Ve usted? El Señor dijo, con esto le quiso decir, cuando Dios hizo las cosas, no hizo a dos mujeres para Adán, hizo un hombre y una mujer. Amén. Así que el Señor, ¿a dónde volvió? Al principio. Aleluya. ¿Se da usted cuenta, hermano? Ahí estamos regresando al principio para ver la verdad. Mas en esto, el Señor no levanta la sanción de Génesis 3:16. Dice, por cuanto esto hiciste, esto te va a pasar. Le digo a la mujer, y el hombre se enseñoreará de ti. Antes entonces, ¿qué hace Dios? Enaltece. Y por eso en 1 Timoteo, busque la escritura para que vea, ya usted la tiene marcado. Los versos 9 al 15 dice, la mujer aprende en silencio, con toda sujeción. Este es el Nuevo Testamento, este no es el Viejo. Porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre. ¿Por qué dice? Porque Adán fue formado el primero, o sea, Adán estaba en la primera creación. Eva vino después. Lea eso. Adán no fue engañado.
sino que fue la mujer. ¿Y cómo fue engañada? Dice, siendo seducida, le dieron a comer manzanas. ¿Ve usted? ¿Ve qué clara es la escritura? Siendo seducida. Amén. Vino a ser envuelta en transgresión, dice, empero se salvará engendrando hijos si permanece en la fe, en la revelación. Amén. Y caridad y santidad con modestia. Esto no significa que toda mujer que tiene hijos, porque puede tenerlos de 4 y 5 maridos, eso no la va a salvar. Hay gente que es tan ignorante que es lo que la escritura dice eso. Empero se salvará engendrando hijos y se paran allí. Entonces hasta las rameras van a ser salvas porque tienen hijos. ¿Acaso los hijos redimen a la mujer? Lo que redime a la mujer es la sangre de Cristo. Amén. Y Cristo no puede venir a usted a menos que usted le sea revelado. Pero dice, si permaneciere en la fe. Amén. Si la mujer permanece en la fe y es fiel a su marido y tiene su hogar y tiene sus hijos, si permanece en la fe y en la piedad, y dice, y santidad con modestia. Amén. No con las faldas para arriba, no vestía con pantalones, no vestía con esos vestidos forrados, dice con modestia. Amén. Rompa una palabrita y ya ha hecho usted su suerte. Dicen amén. Busque otra vez ahora en 1 Corintios 14. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, verso 34, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Búsqueme en la ley a dónde es que dice que la mujer debe estar sujeta. Génesis 3:16. Amén. Porque también la ley dice que la mujer debe estar sujeta a su marido. Así que Dios no ha levantado la sentencia, porque Dios no puede contradecirse en su palabra, siendo que la mujer existe con su pecado como ayer, y siendo su naturaleza igual que ayer, Dios mantiene en rigor su posición de sujeción al hombre. Nunca la pone ya más en igualdad con el hombre, y mucho menos con autoridad sobre él. Así que lo que el mundo experimente en abierta contrariedad a la palabra, el mundo lo va a pagar, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Que el mundo y la sociedad y los gobiernos y los partidos políticos amparen y apoyen la igualdad de la mujer con el hombre, y en muchos casos hasta poniéndola con autoridad sobre el hombre, como vemos ahora aquí, las mujeres policías y las mujeres ministros y las mujeres gobernadores y estas cosas. Eso en nada anula la verdad del Señor. Decimos como el profeta del pasado, a la ley y al testimonio. Si no dijeren como Dios dice, porque no les ha amanecido. Amén. Dicen amén, hermanos. Aleluya. Están ciegos, no les ha amanecido. Todavía hay tinieblas sobre aquellos que no dicen como Dios dice en su palabra. Amén. Y no tenemos miedo de decir, porque eso es lo que Dios dice en su palabra. ¿Cuántos lo creen? Es necesario recordar que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. La mujer de Dios obedecerá a la palabra, mas las otras seguirán la corriente del mundo y de la edad en que viven. La edad de Sodoma y Gomorra por su inmoralidad y pecado se manifiesta, mas así como ayer, también hoy. Fuego, dice la Escritura, que devorará a los adversarios del Señor en su palabra. Los adversarios del Señor son los enemigos de su palabra. Amén. Mas las mujeres del Señor, bendito el nombre del Señor. Aleluya. Las mujeres del Señor le obedecerán en todo, porque fueron elegidas para obedecer. Y su obediencia será conforme a su palabra, porque Dios que hizo a la mujer la conoce y Él sabe todo lo que ha hecho y lo que es capaz de hacer. Por consiguiente, la mujer debe ser sujeta a la palabra. Haciendo sujeta a la palabra, sí será sujeta a su marido y al hombre y a las autoridades constituidas en la iglesia. ¿Entiendas eso? No digo autoridades superiores afuera. Estamos sujetos a eso, pero cuando vienen a decirle que la mujer debe tomar la misma posición del hombre, obedeceremos primero a Dios que a los hombres. Amén. Así que tenemos que tener cuidado en ver que la mujer será sujeta a la palabra del Señor. A su marido lo será en todo, como la iglesia Cristo. La mujer de Dios no se cortará el cabello, porque sabe que es rebelión a Dios
y a la potestad de su marido. Y si es honroso en la mujer criar cabello, es deshonroso cortárselo. Amén. Si una cosa es honrosa hacerla, es deshonroso todo lo contrario. Por eso la pregunta el Señor la hace por la pluma del apóstol. En 1 Corintios 11, verso 13 dice, ¿es honesto a la mujer orar a Dios no cubierta? O sea, sin su cabello largo. Al hombre, en cambio, dice, es deshonesto criar cabello. Ahora, vea usted la generación en que vivimos. Las mujeres pelonas y los hombres con cabello largo. ¿Ve usted? ¿Se da usted cuenta la generación en que vivimos? ¿No es esto una contrariedad y abierta rebelión a la palabra? ¿Lo es o no es? La mujer de Dios se ataviará con modestia y con vergüenza. No exhibirá sus carnes como lo hacen las rameras de hoy por las calles, sea quien sea. Amén. La mujer de Dios no usará vestido de hombre, porque está escrito que es una abominación al Señor el que hace tal cosa. Busque Deuteronomio 22:5 y usted va a ver cómo el Señor, esto es lo que dice claramente. Bendito su nombre. No vestirá la mujer hábito de hombre, pantalones sean largos o cortos, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová Dios cualquiera que hace esto. Ay, yo vi la esposa de un hombre por allá que es miembro de la iglesia y a sus hijas usando pantalones. Una abominación es lo que dice Dios que es. Amén. Y por eso repetimos que si es una abominación, las palabras del profeta cuadran bien perfecto. Sodomitas que permiten por falta de carácter y espinazo hacer que sus mujeres hagan lo que quieren. Amén. Cuando ya la mujer de un hombre no se quiere someter a él, pues busca donde irse, o el hombre busca donde irse. Amén. Amén. Aleluya. Porque si, hermanos, si los papeles se van a cambiar y el hombre no puede mandar en su casa y hacer que se sujeten en esa forma, pues entonces mejor es que busque su camino por donde coger. Amén. Así que tengamos cuidado, pero veamos exactamente lo que Dios dice. La mujer, cuidado con vestirse como una abominación a Dios. Que la sociedad con sus modas y aún religiosos que lo permiten, eso nada tiene que ver con eso. Si a Dios verdadero y todo hombre, desde papa para abajo, sea mentiroso si apoya una cosa como esa. Unos y otros no tienen espinazo para protestar y prohibir eso. Como Lot han perdido su herencia. Afligían su alma, pero no había autoridad espiritual para decir no se haga, porque no le iban a creer. Amén. La mujer de Dios se guardará en sujeción en su hogar, en todo a su marido. Efesios 5:24. Si es joven, ante su papá se guardará, y ante su marido si es casada. Amén. Amén. Sujeción a la cabeza del hogar. La mujer de Dios guardará su sujeción en la congregación y en las cosas espirituales, como leímos en 1 Corintios, el capítulo 14. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también le dice. Si quieren aprender alguna cosa, pregúntenle en casa a su marido, porque deshonesta cosa es hablar a una mujer en la congregación. Amén. Amén. Entonces, la mujer de Dios guardará su sujeción en la congregación. No intentará enseñar, ni predicar, ni tomar autoridad espiritual sobre el hombre, sino que va a obedecer, porque está escrito también, como ya leímos acá, dice, no permito a la mujer tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Amén. Porque si no tiene la autoridad en lo físico, mucho menos lo puede tener en lo espiritual. Dios nunca ha dado a la mujer que maneje su palabra. ¿Cuántos entienden esto? Porque Dios sabe que si no la guardó ayer, cuando estaba rodeada de todo lo bueno, hoy menos cuando hay más demonios sueltos. No hay registro bíblico, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo de eso. Ni históricamente aparece esto, sino hasta la cuarta edad de la iglesia, la edad de Tiatira, o sea, la edad de la iglesia papal, es cuando aparece por primera vez las mujeres. Y Dios en Apocalipsis 2, abra ahí conmigo,
verso 18 al 23, el Señor allí reprende y la sentencia. Mire cómo dice. Verso 20. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. He aquí yo la he hecho en cama, y los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepienten de sus obras, y mataré a sus hijos con muerte. Amén. Fue en la cuarta edad de la iglesia, cuando la iglesia tomó el aspecto romano papal, apartando la dirección del Espíritu, y los nicolaitas tomando autoridad sobre la congregación, hasta fundamentarse en un papa para dominar. No fue así, sino hasta esa edad, cuando se ve que la iglesia comienza a tener las mujeres adentro para hacer lo que no debe. Las tres primeras edades no lo permitieron. ¿Por qué? La predicación y la enseñanza de Pablo en el Nuevo Testamento era como la del león de la tribu de Judá. Pablo habló muy fuerte. ¿Cree que Pablo podía llegar a ser pastor de algunas congregaciones a donde una mujer estaría predicando? Pablo tomaría el plautor y decirle: tú no sabes que por el Espíritu de Dios yo escribí que no permito a la mujer tomar autoridad sobre el hombre. Amén. Pero hoy Pablo es un perseguidor de las mujeres. Pablo se equivocó con el bautismo, Pedro se equivocó y todos se equivocaron. Y yo no sé a quién están siguiendo. El único equivocado para ellos tiene que ser el diablo. Amén. Porque están siguiendo al diablo en vez de seguir la palabra del Señor. Pablo, hermano, era un león, por eso es la primera figura que aparece. El león de la tribu de Judá. Y ahora aparece el águila. Aleluya. Amén. Aleluya. ¿Ve? Es cuando la palabra es apartada que sucede esto. Ahora usted ve la similitud con hoy. Por eso es el Señor hoy está fuera de las iglesias. ¿Ve? Pero para las testarudos o las testarudas le decimos, fíjese cómo dice, volviendo otra vez aquí atrás, en lo que dice 1 Corintios 14. Si alguno a su parecer es profeta o espiritual, dice Pablo, reconozca lo que os escribo. Esto, usted sabe, lo aprendí por la tradición. Esto me vino, esto me parece. No, Pablo no escribe así. Dice, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor. Amén. Oh, hermanos, la falta de espiritualidad de los llamados ministros hoy, no ven que esto está escrito y que estos son mandamientos del Señor. Ministros hoy son como la serpiente con Eva. Les dicen a las mujeres que Dios no quiere decir lo que dice en su palabra. Y esos son unos desvergonzados. Amén. Unos falsos que permiten que la mujer haga lo contrario a lo que la Biblia dice. Y para poder permitirlo dicen, bueno, Dios no quiere decir eso. Era que allá en Corinto era que pasaba eso. En Corinto dice, son mandamientos del Señor, no dice para Corinto. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice la misma cosa. Y no le dice, mire, yo le dije a los corintios, no, nada de eso. Le escribe igual y le dice, no permito a la mujer de enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre. Amén. Unos como otros caen en muerte pisoteando la fuente de la vida, que es la palabra del Señor, como Eva hizo. Mas, ¿qué sigue diciendo la Escritura? Mas el que ignora, ignore. Como Dios no le va a meter eso con mandarle a nadie por la cabeza, le dice, el que quiere ignorar los mandamientos del Señor, que lo ignore. La mujer que se la echa de que el Señor me llamó, y como una balamita, amén, como una balamita que oyó que Dios le dijo, no te permito enseñar. Ay, Señor, tú me has dado el don, si tú me lo has dado debe ser por algo. Y después se le aparece no sé quién y le dice, sí, hombre, anda a predicar. ¿Usted cree que Dios es bilingüe? ¿Usted cree que Dios le puede hacer que usted le cambie su parecer a Dios? La sentencia y el decreto de Dios, el primero que él toma, ese es el mismo que toma. Amén. Así que tanto las mujeres como los líderes religiosos que quieren ignorar la palabra de Dios con sus mandamientos, hay a ellos. La Escritura dice, el que pecare voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado,
sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Quiénes son los adversarios? Los adversarios de su palabra, como la serpiente fue con la mujer en el Edén. Que sigan permitiendo a la mujer hacer lo que Dios prohíbe, que sigan dándole a la mujer el lugar que perdió, que ya no es igual con el hombre, ahora que sigan haciendo eso, ese es asunto de ellos. Amén. Que sigan dando a la mujer autoridad que no tiene, y ahora por ahí vestidas hasta de faldas bien corticas, como policías y como ministros, bien y vulgarmente vestidos, cortados al cabello como un mismo macho. Una abominación a Dios es eso. Amén. Una vergüenza sobre una nación con tantos hombres que tenga que buscar unas mujeres faldúas para que anden como policías por la calle. Amén. Y después la prensa saliera en días pasados diciendo: una jovencita policía dominó a un hombre de 100 kilos. Serían 100 kilos de paja. Amén. 100 kilos de paja debió haber sido. Eso es la desgracia en que caen las naciones. Por eso esa nación del norte ahí está. Y ahora, como la nación allá hace todas, las demás, que no son más que unos títeres, dicen: nosotros nos sometemos nosotros, y ahí están haciendo las mismas cosas que la hace arriba, como hace la mamá y como hace el papa, así tienen haciendo los hijos también. Esa es una cosa de vergonzar, y las naciones las van a pagar. Los van a pagar, porque el decreto del Señor. Amén. Así que diga lo que diga, nosotros vamos a la ley y al testimonio. No nos importa quién lo puede decir. Si contradice la palabra, está en contra de ello. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Gobiernos y reinos se caen al suelo, pero esta Biblia, llámala como la llames, te retrata a ti. Y aquí está, no la habéis podido terminar. Los papas y los líderes en el pasado la quisieron quemar. Aquí está, cantante. Amén. Amén. Aleluya. Yo quisiera decirle a muchos que me oyen: Dios no siempre cobra en sábados, pero de que cobra es seguro. Amén. Porque si toda rebelión y desobediencia en el pasado recibió justa paga de retribución, dice: ¿cómo escaparemos nosotros en el presente? El Señor nos ayude, hermanos, para que entendamos que lo que la palabra dice, esa es la palabra final. No se deje usted engañar como mujer, absolutamente. Párese en la posición que Dios le dice que se pare. Y la llame lo que sea, vieja por vestirse así, anticuada por no hacer eso. Párese y póngase al lado de Dios, aunque el diablo lo llame lo que usted lo llame. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Incline su cabeza y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y sabemos, Señor, que algunos mensajes adquieren mayor fuerza que algunos otros, pero tú sabes, Señor, que es por la edad en que vivimos. Tú sabes que nada hemos dicho para herir a ninguna dama, sino es para herir al diablo y al demonio que las procura sujetar a esa inmundicia, y que tan ciegas están que no se dan cuenta que son instrumentos del diablo para tentar, para pecar, para pisotear tu palabra. Padre, yo te ruego por los tuyos, no por los del mundo, porque no te conocen. Te rogamos por los tuyos, guárdalos del mal. Libra a las mujeres tuyas, Señor, para que no te desobedezcan en nada. Y aunque les cueste la vida, la soledad, el abandono, la tristeza, que se queden al lado tuyo, Señor, por encima de lo que sea. En el nombre de Jesús sea hecho. Amén y amén. Este mensaje fue predicado un día 1 de septiembre del año 1968. Esperamos sea una revelación viva para usted.